El consejo de El la bruja. consejo El de la consejo bruja. de la bruja. Buenos días, muy buenos días. Un viernes más al Consejo de la Bruja. Estamos encantadas y felices. Es además muy simbólico porque es nuestro programa número 12, el 12 de diciembre. Estoy Mm. aquí con Alejandra Rosaviaga, Mónica Rosales, yo soy Alejandra González Chávez. Y por esta maravillosa coincidencia del 12 de diciembre, elegimos meter aquí una pregunta que nos hicieron hace un par de semanas. Así que cuéntanos, Mónica, ¿cuál es la pregunta del día? Es una pregunta súper interesante. Gracias por enviarla. Es, ¿cómo recuperar mi poder femenino sin romper con las tradiciones? Porque el lugar que ocupamos en la religión las mujeres no me hace sentido. Y bueno, obviamente somos mujeres hablando de esto, pero como nos gusta escuchar siempre las voces de otras mujeres, estamos encantadas y es un deleite porque el día de hoy tenemos una invitada súper especial, Elisa Misraji, que realmente es alguien a quien queremos mucho todas y que pues nos puede aportar para hablar también, ella desde su religión, cómo se vive el papel de las mujeres. Elisa, ¿andas por ahí para saludarte? Hola, muchas gracias. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Yo también las quiero mucho, son muy correspondidas. Ay, muchas gracias por estar acá con nosotros. Y bueno, ¿por dónde empezaremos? Yo creo que a mí me gustaría solamente mencionar cómo la Virgen de Guadalupe hace un antes y un después para México. Somos unos antes de las apariciones de la Virgen, antes de tenerla, y después somos otros, porque la Virgen de Guadalupe a nosotros como mexicanos nos da identidad. Digo, tan es así que el estandarte de la independencia era la Virgen de Guadalupe. Entonces, sí, me parece que desde ese lugar, obviamente hay mucho, mucho atrás acerca de por qué en el Tepeyac y todas estas cosas que muchas personas ya sabemos y conocemos. Sin embargo, a mí sí me parece que hablar de esta identidad mexicana en donde la Virgen de Guadalupe es nuestro estandarte, en donde nos posiciona en un lugar completamente diferente, sí, sí me parece como muy importante. Y el hecho que sea la Virgen, que es mujer, también me parece que llega como a darnos a las mujeres un lugar diferente. Pero no sé qué piensan Fíjate ustedes. que es como es tan fuerte que siempre se dice, ¿no? Que soy guadalupano por mexicano o no por católico. O sea, Ujú. los mexicanos somos guadalupanos por mexicanos. Habemos muchísimos que no somos católicos y aún así la guadalupana es la guadalupana y hogar que se respete tiene la guadalupana, ¿no? Yo conozco muchísimos, tengo muchísimos amigos que no son católicos, que están en el mundo espiritual o que están en el judaísmo, pero la guadalupana, pues es una imagen importantísima. Como dices, era una imagen desde antes y creo que además es una imagen interesante en nuestro país, en esta dicotomía que tenemos los mexicanos de ser un país con tanto machismo, pero que funciona, camina, avanza por un matriarcado. O sea, México, y lo dice la estadística, el 75% de los hogares mexicanos están económicamente sostenidos por mujeres y por la mayoría de ellas por madres solteras, ¿no? Y no es una cuestión de apreciación, lo dice el INEGI, ¿no? Entonces, qué increíble, ¿no? Y qué fuerte que además, siendo un país tan machista, en donde luchamos mucho porque somos uno de los 5 países con más feminicidios a nivel mundial, luchamos tanto con el machismo y al mismo tiempo, cómo la mujer sostiene con poder la energía del país, ¿no? Qué contradictorio y creo que mucho de eso tiene que ver con la pregunta, ¿en dónde nos ponen las tradiciones católica? Porque evidentemente México es un país en su mayoría católico, cada vez menos, es una religión en descenso al parecer, pero católica, pero además mexicana, ¿no? Y creo que el machismo puede verse desde el catolicismo y puede verse desde la mexicanidad, ¿no? Desde lo muy, muy mexicano, ¿no?
desde esta perspectiva me parece interesante, por ejemplo, traer a Elisa que tiene una visión no católica, pero es mexicana, ¿no? Entonces, sí, sí, qué profunda pregunta. O sea, creo que hay muchísimo detrás. Y, perdón, Moni, pero también me llevas a pensar cómo el papel que tenemos las mujeres en las religiones, y creo que en todas las religiones, es una situación histórica. Así como hemos tenido que ir conquistando espacios en lo político, en lo social, en la Ujú, educación, en lo económico, también dentro de la religión nos ujú, ha tocado ir consiguiendo espacios, ¿no? Todavía no llegamos al lugar que ujú, nos gustaría, sobre todo en la religión católica. Sin embargo, vamos, seguimos, y lo que sí es un hecho es que necesitamos un hombre dentro de la religión católica que nos ayude a, a poder tener dar el siguiente paso, ¿no? Para poder caminar. A mí me encanta que esté Liz, porque justamente creo que esta perspectiva es muy diferente, porque no vivir bajo la religión judía, creo que sí te pone una perspectiva muy distinta. Ujú. Para mí, mi postura es que yo requerí romper con las tradiciones. Yo no pude empoderarme ni encontrar mi lugar en el mundo sin romper con las tradiciones. Yo rompí con ellas y fue como escandaloso. Lo hice pues tarde porque todavía me casé por la iglesia y bauticé a mis hijos, pero desde que me casé ahí veía cosas que no tenían sentido, y yo no me sentía cómoda con la religión y no con la imagen de Jesús o la Virgen, que me parece, en donde tengo como mucho amor, respeto y fe, pero la religión en sí me hizo sentir incómoda, inadecuada y no perteneciente. No, nunca me sentí como, este es un lugar donde me siento pertenecer y me siento bien. Entonces yo rompí con las tradiciones para poder encontrar mi lugar. No me parece correcto el lugar que ocupa la mujer en, creo que prácticamente en ninguna religión, porque parece que vamos ahí picando piedra para ganar pedacitos minúsculos y siempre tenemos este lugar de desventaja. Y sé que es social y en muchos ámbitos, pero de la religión, no sé, me parece como estas cosas viniendo desde la religión me parecen más ofensivas. Para ti, Liz, cuéntanos cómo ha sido. Bueno, yo crecí vengo de unos padres judíos, los dos. Crecí en una familia muy tradicionalista, judía, con todas las festividades. En su momento, cuando éramos niños, todas las hacíamos. Y cuando fui creciendo, también me fui deslindando de esas tradiciones, ¿no? Había muchas que no me gustan, ni me siguen gustando, y rompí esos moldes, ¿no? En cierta forma, o sea, de venir de una familia completamente judía, tradicional, ni me casé chica, ¿no? No estudié en una escuela completamente judía, ni terminé en esa escuela. Eh, entonces sí rompí con varios moldes, me costó, ¿no? La aceptación de mis papás en su momento. Mi papá luchó muchísimo por casarme en una edad, ¿no? Entre los 18 y los 20 a lo mejor, que es cuando se empezaban a casar, ¿no? Si no quieres estudiar, bueno, cásate. Entonces, pues tampoco fue por ahí. Y al final de los años, bueno, a los 40 y tantos, resulté en una relación con Alejandra, ¿no? Entonces sí rompí con todos esos moldes, ¿no? Trabajo en un lugar, en una comunidad judía del movimiento conservador, eh, y entonces también, ¿no? Romper con esos moldes y con esas tradiciones. Elisa no se casó y aparte resultó gay, ¿no? O sea, fue como todo un trabajar con los rabinos, o sea, sí es como romper con muchos estereotipos más del papel que tiene la mujer en la religión judía desde que existe, ¿no? O sea, que era para procrear, que no tenía ni voz ni voto, ¿no? Más que las bíblicas, por ejemplo, Ruth, Sara, Miriam, ¿no? Pero no tenían un lugar ni voz, ¿no? No podían, por ejemplo, ir a los entierros, era para cocinar, tenía que estar en la casa atendiendo al marido. Y ahorita ya con todo este boom del feminismo, eh, se me hace súper interesante. La verdad, que ya tengan otro papel, ¿no? Que ya pueda haber rabinas, mujeres, que ya sean mucho más inclusivas, que nos incluyan más en los rezos, ¿no? Hablando de la religión, ¿no? Como tal.
Pero Entonces, no es así en todas las comunidades. no, no, para nada. Donde yo trabajo, que es un movimiento conservador, sí. Donde, por ejemplo, es mi papá, era mi papá, que es la comunidad de Monte Sinai, para nada. La mujer tiene ciertos papeles y roles específicos donde eh, ¿no? No puedes tener un lugar en el rezo, se sientan hombres y mujeres separados. O sea, todavía vivimos en esa época, ¿no? Y que creo que pasa lo mismo que con la religión católica Sí, y probablemente si hubiera una chica musulmana el día de hoy con nosotros sí, nos hablaría de lo mismo, porque igual. esto tiene que ver con la historia, el papel que hemos jugado las mujeres en la historia, no tiene que ver con una religión. A No, veces, incluso ahorita que hablaban de la Virgen, yo soy súper fan de la Virgen, ¿no? Súper fan. O sea, tengo la imagen de la Virgen en mi cartera, ¿no? Y mi mamá y mi tía, que también vienen de un matrimonio completamente judío y se criaron como judías, fueron a la Virgen a pedirle que yo encontrara una pareja, ¿me entiendes? O sea, es como la Virgen es la Virgen, ¿no? Como dice Ale, no importa la religión que seas, como mexicano es... entonces, sí, la Virgencita para mí es súper milagrosa, es súper empoderada y me gusta. es como que dentro de esta estructura muy patriarcal, la imagen de la Virgen nos da un lugar a la mujer. Y yo me burlo siempre en el machismo, ¿no? Porque en el machismo mexicano está Dios, estoy yo como hombre, y luego está la Virgen de Guadalupe y mi mamá, y después todo el resto de la creación, ¿no? O sea, es como que en la idiosincrasia del macho mexicano, como que ahí está, ¿no? La Virgen sí es alguien, y wow, la Virgencita de Guadalupe y mi mamacita. Pero mi mamacita que mi papá la maltrató toda su vida, mi papá era un santo, o sea, mi papá era mi papacito, ¿no? Entonces, qué contradictorio, ¿no? Este amor-odio al mismo tiempo y mi mamá tiene un superpoder por encima de todas las demás mujeres, pero no está arriba de mí, o sea, es como ahí hay como una mezcolanza ideológica. Yo creo que tiene una base antropológica muy importante, porque no era así. La humanidad no comenzó con las religiones. La humanidad no era patriarcal. La humanidad era matriarcal. Fue cuando me parece cuando el hombre, voy a hablar generalizadamente y no estoy atacando a un hombre ni a ningún hombre, pero cuando el hombre intentó tener más poder, fue que se estandarizaron y nacieron las estructuras más de tipo patriarcal, como son las religiones, en donde el Dios es uno y es varón, o sea, el Dios es masculino. La, las primeras estatuillas encontradas no eran masculinas, eran femeninas. La diosa del Nilo, que es la estatuilla más antigua a nivel humano, que tiene 30.000 años, 40.000 años de haberse hecho, es una mujer con caderas, con senos y con vagina y está embarazada. Entonces, ¿qué pasó en ese camino? Nuestro lugar en la religión era el contrario. Nosotras éramos la encarnación de la diosa en la tierra, porque éramos las que engendrábamos la vida. En algún momento los papeles se cambiaron y me parece que entramos en un juego de poder, y voy a decir entramos en plural, hombres y mujeres, porque no sabemos cómo fue. No voy a echarle la culpa al hombre porque no se trata de eso, pero en algún momento entramos ahí en un juego de poder y el péndulo se fue al otro lado, ¿no? Y pasamos de ser un matriarcado y que la diosa y el útero era la encarnación de la diosa, a Dios es hombre y la mujer queda relagada en el punto máximo de la cultura. Alguien explíqueme, paren este tren, ¿por qué no? ¿Por qué al ser humano le cuesta tanto trabajo que el péndulo esté un poco al centro? ¿No? No tendríamos que pendular tan en la línea horizontal, ¿no? Claro, porque es un cambio demasiado radical donde pasamos de un lugar a otro donde ninguno de los dos, o sea, no sabemos a ciencia cierta, estamos especulando ahí un poco cómo era antes, si este punto en donde la mujer tenía el poder, el hombre estaba en franca desventaja, que es lo que sería interesante observar, ¿no? En esta ecuación, para saber si esa franca desventaja los llevó a hagamos todo lo que sea posible por llevarlo al otro lado, ¿no? Y que pierdan ese poder y si tienen este poder de pronto, pues sean brujas y ¿no? Entonces,
creamos un conflicto alrededor del poder que puede tener la mujer. Yo lo que pienso es que lo que sucede con la religión es que, por lo menos en la católica, no conozco otras como para opinar de ellas, pero a mí me hacía sentir que quedaba yo encasillada en un lugar incómodo y pego las tradiciones. La pregunta nos habla respecto a las tradiciones y lo voy a pegar a la religión porque pues creo que esa es como una de las más importantes. En mi caso también, pues las tradiciones que traía mi familia, a pesar de no ser una familia de ir todos los domingos a misa, era una familia católica donde había que casarse de blanco, llegar virgen al matrimonio y bautizar a los hijos y tener como todo este camino de la vida de una buena familia católica que a mí me hacía sentir algo completamente falso. No me salgo de la religión, pero acabo de alguna manera, pues simplemente conservando algunas tradiciones que a mí me hacen sentido y me hacen sentir paz, y que tienen que ver con la religión, porque tienen que ver con rezar el Padre Nuestro, con persinarme. En algún momento, estudiando el aura, discutíamos este tema de que el acto de persinarte es un acto que rompe tu aura, rasga tu aura, el hacer la cruz. Entonces, llegó un momento que dije, ya no me voy a persinar, porque entonces me persinaba, pero luego protegía mi aura, ¿no? Entonces siempre hacía eso. Entonces, pues, pero entonces pasaba algo y me quería persinar y dije, Mónica, por Dios, persínate, chingada madre. O sea, a mí me da paz, no importa, al final ya no me importa de dónde viene, pero yo cuando estoy en una situación donde siento temor o júbilo o ganas de pedir algo, pues me persino, y esa es una acción que a mí me gusta. Al final lo voy adecuando, sé que muy mañosamente voy adecuando las tradiciones a lo que encaja para mí en mi realidad. O sea, Para ya mí, no son las de la religión, son las mías. Exacto, yo creo que la religión en sí es súper bonita. A mí, en mi caso, la judía me gusta mucho, ¿no? O sea, me gustan las festividades, me gusta Shabbat, que es el día del descanso el viernes. O sea, la religión como tal me gusta, pero las tradiciones que las empiezan como a desvirtuar un poco también, es a mí con lo que siempre me ha dado ese tope con la pared, ¿no? Cuando era joven, era o te casas o te vas a quedar a cuidar a tus papás, ¿no? O sea, era así. Entonces decían, no, pues mejor mi caso, ¿no? Entonces era como, y sí, la responsabilidad de, güey, soy la primogénita, quiere nietos, o sea, como que me tengo que apurar, ¿no? Como que era una carga también muy, no sé, de raíces genética de las abuelas, o sea, creo que ese tema como judías, o sea, la religión judía se caracteriza siempre por ser una de cargas, ¿no? De muchas cargas y muchas culpas y muchas responsabilidades. No sé si la católica también, ¿no? igualito. También. Pero así creces, ¿no? Pero fíjense que a mí lo que sí me parece es que las mujeres no tenemos el reconocimiento dentro de la religión, pero hemos jugado un papel fundamental. O sea, yo pienso en la Virgen, o sea, en la Madre de Jesús, perdón, pero fue la primera apóstol que existió. O sea, antes de que los apóstoles caminaban con Jesús, caminaba su mamá con él. Antes de que los demás pensáramos en que era un ser maravilloso, su mamá ahí estaba. Y cuando muere, ella es la que vuelve a reunir a los apóstoles. Ella es la que les dice, oigan, ¿qué onda? ¿Ya se murió mi hijo y ahora ya les valió? No, 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 o sea, aquí se quedan. Claro, esto siempre como desde el silencio, ¿no? ¿Quiénes fueron las fuertes que fueron a, a limpiar y a ver el sepulcro? Las mujeres. O sea, creo que las mujeres hemos siempre sido protagonistas, aunque no se nos haya dado el protagonismo dentro de las religiones. Y en la católica así ha sido. O sea, ¿quiénes son las personas que se han encargado de que estén limpias las iglesias, de que los padres tengan que comer, de que los padres estén cuidados cuando se enferman? Perdón, pero somos las mujeres. Por eso, pero todo lo que dijiste ahorita le tiene que ver con una cuestión de servicio, limpiar la iglesia, cocinarle a los padres y atenderlos cuando se enferman. O sea, no me parece que sea un lugar para la mujer que dignifique su sabiduría,
su entrega, lo que puede dar, porque esas simplemente son funciones que están en beneficio de la iglesia y del padre. Pero socialmente así ha sido. ¿Quiénes somos las personas que cuidamos en general? ¿Quiénes son las enfermeras? ¿Quiénes son las maestras? ¿Quiénes son somos las mujeres? ¿Por qué? Porque se nos ha dado socialmente, culturalmente, históricamente, ese papel. A mí me gusta muchísimo que ahora ya los hombres se empiezan a involucrar un poco más en las áreas de cuidado. Ya hay enfermeros, los maestros son alguien que empiezan a estar y a destacar. O sea, sí, sí creo que no es en la religión, creo que es a nivel social, pero que siempre hemos estado ahí, siempre hemos estado ahí. Nuestro papel es tan claro y tan potente que nosotras somos las transmisoras del machismo. Es decir, esta actitud de yo, mamá, estoy aquí justo debajo de ti y de Dios, y yo te sirvo y yo te cuido, es una forma de transmitir el machismo, ¿no? Eh, y ahí sería muy interesante hacer una transformación profunda, decir, a ver, no quiero dejar de ser la que cuida la casa, no quiero dejar de ser la que cocina, porque quizás es algo que me gusta, no quiero, pero ¿cómo lo transformo a sostener en la tradición y transformar aquello que nos quite el poder dentro de la tradición? Porque no todo nos quita el poder, creo que hay puntos que nos desempoderan dentro de las tradiciones, ¿no? Les voy a poner un ejemplo que en esta casa es muy interesante. En esta casa somos dos mujeres, no hay un hombre que salga a trabajar y una mujer que cocina. Entonces, es muy interesante cómo funciona la cocina, por ejemplo, ¿no? Pues cocina la que tiene tiempo. Y ese día cocinó la que tiene tiempo. En esta casa se come todos los días en casa. ¿Y quién cocinó? Pues la que tiene tiempo para cocinar. O la que, oye, fíjate, vi una receta y la quiero repetir, la repito, ¿no? Y al mismo tiempo somos mujeres que tienen una oficina, que tienen un horario, que tienen un trabajo, que van, conquistan el mundo. Aquí no hay un hombre que vaya a cazar el mamut. No, nosotras vamos y cazamos el mamut. Y es muy interesante cómo tú, quitarte del lugar y atreverte a explorar otros lugares, creo que también lleva al otro a tener que explorar otros lugares, ¿no? ¿Cuántas veces nos han dicho, bueno, pero es que el cerebro de la mujer es más empático? Sí. ¿Y el del hombre es más egoísta? Sí, sí es cierto, la testosterona lo hace, pero saben que tenemos plastía cerebral. O sea, eso es algo que cambia con el uso. Y creo que mantenernos en ese estigma de, es que la mujer es más empática, es decirle al hombre, flojea, no empatices. No, no, hello, trabájalo, porque si no, esto no va a avanzar, ¿no? Entonces, Y también decirle a la mujer que está bien, que no quiera ser la que cuide y la que cocine. Yo claro, soy esa mujer que no cuida y no cocina. O sea, así soy, simplemente esa es mi energía. Solo que me he sentido incompetente toda la vida. claro. Me he sentido esta madre de familia, esta mujer de casa incompleta. Por eso me escondo tanto en el trabajo, porque triunfar en el trabajo implica que ya lo estoy haciendo bien ahí y entonces puedo darme el lujo de no querer ser esta que cuida y esta que cocina. Ahora, fíjate, Mónica, porque yo te he visto en tu casa y ahora sí que nos conocemos de años, ¿no? Hemos visto crecer a tus hijos. Y tal vez tú no eres la mujer que cocina, pero eres la madre que escucha. Tienes un nivel de comunicación con tus hijos que yo hubiera deseado con mi propia madre. Y mi madre y yo tenemos una súper relación y yo no hablaba con mi mamá como tú hablas con tus hijos. Es decir, de alguna manera, fíjate cómo has roto con ciertas cosas de la tradición, pero no con todo lo que implica. Tú sigues siendo una madre y eres una madre presente, pero no eres la madre que está detrás de la estufa, eres la madre que está detrás de otras cosas que implican ser madre. Creo que muy naturalmente generamos nuevas tradiciones basadas en tradiciones con las que crecimos. Sí, Yo creo que esto, como todo el feminismo, es un camino que ha costado mucho trabajo, que vamos conquistando paso a pasito y que yo sí diría que necesitamos mujeres que estén dispuestas a hacer. O sea, ¿cómo vamos a hacer que las religiones nos incluyan? Pues buscando nosotras que nos incluyan. Los hombres no nos van a incluir de a gratis, ¿eh? Tenemos que hacer la lucha para que nos incluyan. Entonces,
yo respondiendo un poco a la pregunta de la persona que nos lo hizo, yo te diría, sí, hay muchas cosas que son incómodas, hay muchas cosas en donde no te vas a sentir bien, sin embargo, pregúntate a ti misma si a ti te toca, si tú puedes, si tú eres de las mujeres que pueden caminar para romper estas estructuras dentro de la iglesia, porque a lo mejor tú tienes la fuerza para hacerlo. Que Y tú, platicaba el otro día con una consultante que es muy católica y me decía que ella seguía platicando con el sacerdote porque las mujeres no podían ejercer el sacerdocio, ¿no? Y entonces me decía, pero pues me cansa porque pues obviamente el sacerdote me cierra la puerta en la cara una y otra vez, lo hablo con el de la otra iglesia, lo hablo, y dice, y yo soy muy devota, o sea, yo sí voy a misa todos los domingos, yo hago mi rezo diario, yo sí sigo las pautas del catolicismo, me confieso, o sea, hace cosas que tienen que ver con el dogma católico puro, pero ¿por qué no puedo moverme y por qué no puedo iniciar este diálogo? ¿Por qué no podemos continuar este diálogo? Y le decía yo, pues continúalo. ¿Para qué si me cierra las puertas la nariz? Porque si no lo continúan las mujeres que dentro de la religión lo quieren, es un diálogo que simplemente se va a pagar como se ha pagado siglos. La única manera de ejercer el poder es ejerciéndolo. Es decir, la única manera de tener una voz es levantándola, ¿no? Entonces, tú quieres que siga ese diálogo, tú tienes que hacer ese diálogo porque a ti te interesa. ¿Y por qué tú no lo haces? Porque a mí no me interesa. Yo ya me salí del catolicismo. Yo no quiero tener este lugar en el catolicismo. Yo ya encontré un lugar en otro lugar espiritual, desde otra trinchera, fuera de este dogma. Entonces es muy interesante porque muchas mujeres dentro de una religión, hablo de la católica, pero creo que Elisa puede ser totalmente congruente en ello en el judaísmo, porque lo hemos platicado. ¿Y de dónde ha venido que en líneas del judaísmo ya haya mujeres que son rabinos, que se empeñaron y que no quitaron el dedo del renglón, ¿no? Entonces, es muy interesante, pero creemos que la tradición es algo que simplemente se ha transmitido. La tradición es orgánica, se escribe. La quieres distinta, quieres ser más poderosa, escribe la tradición. Escribe cuál va a ser la tradición. Quiero cambiar esta estructura, dale, pelea. y además, yo sí creo que romper, que no se nos olvide que la religión es una creada por hombres. O sea, los hombres creamos la religión, ¿no? Entonces, esta estructura que existe, digo, ¿para qué me pueden decir misa? ¿Por qué los sacerdotes no se casan? Porque la iglesia iba a perder poder económico. O sea, en ese momento decidieron qué hacemos, no, pues que no se casen para que no tengan hijos y para que no tengamos nosotros que repartir las riquezas de la religión. ¿Quién lo decidió? Dios allá arriba. No, no es cierto, lo decidimos los hombres. Fueron los hombres los que lo Y como decidieron. no tiene un sentido fundamental e importante, por eso es fácil romperlo y al romperlo también pues se hacen barbaridades, que es tanta esta restricción y tanta esta exigencia de celibato que no tiene un sentido y un fundamento dentro de lo que es su vocación, que por eso es fácil pues ir como ese péndulo para el otro lado y Ah, fíjate, romperlo violentamente. ese es un punto interesante porque en el judaísmo no existe el celibato rabinal, o sea, los rabinos están casados, tienen hijos y de hecho, no me va a Sí. dejar mentir Liz, eh, un rabino casado se cotiza más que un rabino soltero. O sea, es importante para el judaísmo que un rabino que lleva una sinagoga tenga una familia para que esté dentro de la comunidad a la que pertenece y aún así la mujer en muchas comunidades no tiene un lugar, ¿no? Entonces, ¿cómo en cada religión se ha manejado un diálogo, un discurso distinto que nosotras nos hemos tragado, porque nosotras nos hemos tragado, o sea, si ellos lo han hecho, sí, tú escúpelo, sácatelo de la boca y di, no me lo pongo más, ya, finito, yo no soy la culpable del pecado original, porque estoy cansada de cargar el pecado original. Pero es muy interesante porque es un movimiento que es individual y se vuelve un movimiento social, ¿no? Es que además cuando conectan a la mujer con esta imagen de la Virgen, nos ponen una carga brutal. O sea, esa María, esa guadalupana, tiene una carga brutal de virginidad, de perfección, de bondad. O sea,
es una carga brutal. O sea, yo entiendo que sea una figura muy importante y sí coincido en que lo es, pero también es una carga muy grande, donde estar lejano a eso te hace estar como en un lugar que no es justo, ¿no? Que no es Porque cómodo simplemente, tampoco, que no es exactamente, sostenible. pues no, o sea, porque te hace quedar como en el lado del mal, cuando simplemente no coincides con ciertas tradiciones o no quieres seguir esas tradiciones. Sí, pero que no se nos olvide que esa imagen de perfección de esa mujer así como Inmaculada. inmaculada, como tú lo dices, Moni, esa la creamos los hombres, ¿no? O sea, yo creo que la mamá de Jesús, perdón, le ha de haber pegado de gritos de repente Claro. y se ha de haber desesperado y ha de haber sido una mujer normal que se cansaba de estar lavando la ropa, o sea, de cocinar y de hacer cosas y de repente decía ya. O sea, sí creo que todas esas imágenes son totalmente culturales. Me platicaba hace muchos años con mi mamá y me decía, ¿por qué crees que María siguió a Jesús? Le dije, porque muy, era mucho más divertido que quedarse en casa. Claro. Sean más tranquilas, ¿no? O sea, mi hijo se está yendo al desierto, yo soy viuda, ya no tengo nadie más a quien cuidar. ¿Me quedo Sí, en casa aquí o me voy atrás de él? No, vamos a ver qué va a hacer el tipo, ¿no? O sea, claro. tengamos vida, un poco de mundo, un poco de experiencias, ¿no? Oye, y ya se la había turborrifado por este hijo. O sea, ¿No? ¿sabes? Ya me ha tenido que llegar con esta historia de que el Espíritu Santo, ¿no? Y que José aceptara hacerse cargo del niño, o para que este niño ande allá afuera Y ella haciendo no. cosas raras y hablándole a la gente, pues seguro primero fue por necesidad de andarlo persiguiendo, ¿sabes? De decir, no, ya no, que no me meten más problemas, por favor. Ya tuvimos los problemas suficientes. Sí, también lo cierto es que hay una parte de la Virgen, fuera de lo virginal, perfecto, es muy curioso, ¿no? O sea, como nos divinizan a las imágenes y eso las hacen inalcanzables, entonces nuestro lado humano queda relegado a lo demoníaco y a lo oscuro y a lo sombrío de la humanidad, ¿no? Y con los hombres es igual, o sea, Jesucristo está totalmente divinizado y eso hace que sea inalcanzable, ¿no? Eh, pero lo cierto es que esta virgen, si la humanizamos un poco, siendo totalmente francas, yo no soy madre, pero lo reconozco en mi propia madre, creo que poca gente en el mundo conoce tu potencial máximo tanto como tu propia madre. Claro. Y en gran parte el trabajo materno es que el hijo alcance su potencial máximo desde la trinchera que a la madre le toca, ¿no? No tengo que cargar al hijo toda la vida, pero este pasaje de la Biblia en donde ella dice Jesús se han quedado sin vino, que fue el primer milagro de Jesús, y esta fue la puerta para que Jesús empezara su misión y lo empujó María, porque de alguna manera la madre, fuera de la María virginal, la madre humana es la que te mira y te dice, te estás haciendo el tonto. Y en mi historia, en mi vida, así fue. O sea, yo cuando me empecé a dedicar a todo esto, un año no hice nada, baquetoneé. Y un día mi mamá se despertó y me dijo, te estás haciendo tonta, ya no te aguanto más aquí viendo la televisión, haciendo tita, ta, 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 ya aprendiste, ya subiste, ya puedes dar un masaje, ya puedes dar una terapia, órale, ya te tengo un paciente. Y me sacó de mi casa. Y pues es lo mismo, es una actitud muy materna, ¿no? Y no tiene que ver, eso no es virginal, es de hecho muy práctico. Pero yo creo que la mujer en esta, o sea, digo, siempre, ¿no? Como dice Hannah, la Virgen la inmacularon y la hicieron así como, ¿no? Nosotros, los hombres, ¿no? Pero creo que como mujeres tenemos esa capacidad igual que ella, ¿no? De contener y de dar paz y de dar abrigo y de cuidar un hogar y de mucho más que un hombre, ¿no? El hombre como que nace con ese instinto primitivo de casa, provee, te doy de comer, llevo el dinero, ¿no? Y la mujer es mucho más como esa figura divina, ¿no? Creo que en esta época también ya nos podemos ver así, ¿no? Como proveedoras, contenedoras, también de toda esta divinidad que enmarca el ser una mujer, ¿no? El ser magas o brujas o como le quieras llamar, ¿no? Creo que tenemos esa capacidad ya y mucho más abierta que en otra época, ¿no? Como que ya se nos da más ese lugar de un hogar, ¿no? De poder llevar un hogar con hijos o sin hijos, ¿no? De un cuidado propio con pareja o sin pareja, ¿no?
independiente, o sea, como que ya tenemos más armas, ¿no? Pero es 100% cultural. Ujú. Oigan, de camino para acá, eh, paso, antes de llegar a mi casa hay como un parque camellón. Esto es muy grande para ser camellón, y muy chico para ser parque, muy rectangular. Entonces, en el parque camellón, que hay muchos árboles, estaba un hombre abrazando un árbol. Un hombre, yo le calculo, porque lo vi como de perfil y atrás, como de unos 50 y algo, 60. Y estaba ahí y me dio así, me dieron ganas de pararme, de tomar una foto, de entrar y abrazarlo y decir, tráete a tus cuates aquí, o sea, tráete a tus amigos aquí y que cada vez podamos tener más hombres contactando con su interior y siendo más sensibles. Y creo que ese es como un buen camino para poder vivir las tradiciones quitando como estas etiquetas de lo que debe o no debe hacer un hombre y lo que debe o no debe hacer una mujer. Que podamos seguir y cuidar tradiciones, pero sin ir con esta ideología que nos deja limitados y encasillados. Y yo diría que no se nos olvide que nos encantaría que los hombres eduquen a los hombres. Chicas no lo hacen. ¿Quién va a educar a los hombres? Las mujeres. Perdón, pero nos toca a nosotras romper con el machismo, darles la posibilidad de ser sensibles, de ser cuidadores, de ser atentos y de moverse a ellos del lugar. O sea, nos guste o no, es nuestra responsabilidad, Sí. porque ellos no saben ni siquiera cómo hacerlo. Creo que no lo hacen no porque no quieran, es porque no saben. Entonces nos toca a nosotras hacerlo. A mí me encanta ver cómo la espiritualidad es esta parte femenina del interior del ser humano y la religión es esta parte masculina del interior del ser humano. Y en realidad el ser humano se compone de ambos. No podemos negar uno del otro. Yo me declaro como una persona no dogmática, pero dentro de mi ética personal termino teniendo dogmas. Es imposible. Las personas necesitamos estructura, ¿no? Claro. Y sí creo que la espiritualidad, como decía Lisa, ha acercado conceptos cada vez más. No voy a decir que son generales en México porque no es así, tampoco podemos perdernos de vista. Y hay gente que vive perdida en la montaña que no tiene ni idea de los conceptos de los que estamos hablando. Em, pero cada vez ha acercado más conceptos que sacralizan la vida cotidiana del hombre y de la mujer, más allá de la religión, ¿no? Y creo que ese es un paso que es fundamental para lograr esta retradicionalización de la imagen de lo femenino o lo masculino, y como para poder tener lugares más cómodos, ¿no? Yo soy sagrado como individuo, no como hombre y no como mujer. Soy sagrado. Mi esfuerzo es sagrado. Mi intento es sagrado. Mi capacidad es sagrada. Y tú también. Y si a mí me pidieran a ver cómo resumiría o cómo respondería a esta pregunta, pues va a ser muy virginal mi respuesta al final, o tiene mucho que ver con la Virgen, porque creo que la respuesta es el amor. Si a mí me preguntas, ¿qué es el amor? El amor es la fuerza que nos impulsa a hacer todo lo que podemos ser. Sí, o sea, me encanta esa manera de describirlo, ¿no? Entonces, ¿cuál puede ser la solución a este maraña? Creo que es el amor. No es la lucha desde la lucha per se, creo que es una lucha amorosa, es una lucha compasiva o es una rescripción compasiva de esto, ¿no? Si lo hacemos desde el amor, va a ser mucho más fácil que hacerlo desde el ataque, ¿sí? Y curiosamente, es muy femenina esta visión del amor, porque nosotras nos hemos permitido más esta visión del amor, no porque ellos no puedan amar, sí porque a nosotros nos han dado mucho más permiso, porque la Virgen María era el amor. Entonces, tradicionalmente las mujeres eran y han sido el lado amoroso. Y creo que si dejamos de luchar con ese lugar y empezamos a hacerlo desde ahí y a ocupar esa energía que nos dijeron que es nuestro, sí es mía, mira, te la voy a enseñar, para que también tú la hagas tuya. Podría ser un cambio y generarse un cambio muy, muy profundo y muy pacífico. Pues me encanta eso que dices como para que sea el cierre de este programa, de este podcast. Esperamos que la respuesta les haga tener sentido a esta inquietud que tenía quien nos mandó la pregunta. Muchísimas gracias. Y Ale, pues
Cerremos con nuestra pregunta y invitando obviamente a Lisa también a responderla. Lisa, cada programa lo cerramos con una pregunta que respondemos las cuatro. Son un poco personales, pero siempre es grato contestar. No, no te asustes. Uy. Está muy bueno para un invitado. Preséntate aquí como si nadie te conociera, como si entre nosotras no nos conociéramos. ¿Empieza o qué? ¿Sí? Soy Elisa, soy comunicadora interespecie, me gusta hablar con los animales de cualquier Tipo. tipo. Vivo en Puerto Vallarta y tengo una relación de pareja con Alejandra desde hace 8 años y estoy muy satisfecha con lo que he hecho con mi vida en estos momentos. Me agarraron de bajada, la verdad, no sé ni qué decir. Oh, lo hiciste Si muy bien lanzamos para a la decirte invitada bajada. mientras pensamos nuestra respuesta. Sí, 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 sí. Qué terrible lugar tenemos de Pues, autoridad. yo, si nadie me conociera, hoy diría simplemente soy Molly y me gusta conectar con las personas, disfruto conectar con las personas. Cuando puedo hacer algo para ayudar a que se transforme algo en sus vidas, en su corazón, en su mente, me gusta hacerlo cada vez que tengo la oportunidad de hacerlo. Nada más. ¿Quieres ir? A ver, soy Alejandra, soy mujer a mi estilo y me gusta ser mujer a mi estilo. Eh, soy apasionada, soy profunda, me encanta la vida, soy vital. Qué difícil responder esto como si no te conociera. Em, pues tal vez haría lo mismo que Mónica. ¿Me quieres conocer? Ven, conóceme, me encanta conocer. Ahora sí, Hanna. Yo diría, yo soy Alejandra Hanna Usabiaga. Antes eran dos personas separadas, hoy son juntas. Y respondo a las dos. Eh, Soy una apasionada del estudio, me encanta estudiar, me encanta aprender. Me gusta acompañar a las personas. Tengo una fuerza que me lleva hacia eh, utilizar mis privilegios para intentar emparejar la cancha cuando puedo. Y, y lo que más disfruto en la vida es ser mamá. Bueno, ahí tienen otro pedacito de nosotras. Elisa, muchas gracias por haber venido de invitada. Elisa, te queremos, te No, queremos. muchas gracias a ustedes, las quiero mucho, me encanta lo que hacen. Mil Ay, gracias. Divierten. gracias. Sé que podemos regresar. Un beso. Beso. Bye. Besos. Hasta la próxima. Nos vemos el próximo.